Bienvenidos a la sexta versión de Conexión Empresarial. Este espacio busca acercar a nuestros estudiantes con el mundo real de los negocios, conectándolos con líderes y referentes del sector. Agradecemos su presencia y los invitamos a aprovechar esta instancia para aprender, inspirarse y vincularse con el mundo empresarial. En el respaldo de las sillas hay un QR. ¿Lo ven? Ya. Con ese QR pueden mandarnos preguntas por WhatsApp, que las vamos a leer en los últimos 10 minutos de la charla. Y además les recordamos que al final de la charla va a aparecer un QR en las pantallas donde ustedes pueden registrar su asistencia y además evaluar la misma. Al final de la charla. Le quiero dar la bienvenida a los panelistas. Vamos a partir por el medio, por don Juan Cifuentes, vicepresidente de Clientes, Transformación y Nuevos Negocios de Seguros Sura Chile. Él es ingeniero civil informático de la Universidad Técnica Federico Santa María y MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez. Conecta tecnologías y estrategias con más de 20 años en el mundo financiero, bancas, seguros, pensiones e ISAPRES. Desde el 2016 es parte de Seguros Sura Chile. Hoy lidera la vicepresidencia de Clientes, Accesos y Ecosistemas con foco en experiencia y valor compartido. Un aplauso, por favor. Gracias. Aquí a mi izquierda tenemos a Rosario Bodanovich, ingeniera comercial de la Universidad de Chile, con una carrera marcada por la creatividad, la estrategia y el impacto. Comenzó en Unilever, también estuvo en Brasil, donde lideró equipos para Latinoamérica, usando marketing, finanzas y supply. Hoy lidera la gerencia de marketing de Banco Ripley, llevando frescura y cercanía al mundo financiero. Bienvenida. Y finalmente tenemos a Nicolás Lamió, gerente de marca de Sky Airlines, ejecutivo senior con más de 20 años transformando marcas y experiencias en industrias como aerolíneas, banca, seguro y consumo masivo. Hoy lidera la estrategia de marca en Sky Airlines, donde branding, user experience y diseño se alinean para volar más alto. Cree en la tecnología como motor de mejora continua y en el diseño como puente entre marca y experiencia. El panel de hoy vamos a conversar sobre un tema que por lo menos a mí me interesa mucho y espero que a ustedes también, que se llama Data versus Intuición. ¿Quién manda en el marketing moderno? ¿Ya? Y vamos a partir por allá con Nicolás. Tú en Sky diseñaste el nuevo programa de lealtad. ¿Qué rol juegan los datos versus la intuición de marca en el desarrollo y en su lanzamiento? Buenas tardes. Primero, gracias por la invitación. Es un placer estar acá y compartir este ratito también con viejos compañeros y amigos. Y viejos lo digo por Nico, ¿eh? Por favor, Juan. Y conociendo a nueva gente, así que gracias por la invitación. Me encantó el título, Intuición versus Data. Es una linda rivalidad. Y respecto a la pregunta y el programa de fidelidad que acabamos de lanzar, aparece en la pregunta, ¿fuiste responsable del diseño? Es un montón. Es un equipo enorme detrás, pero ¿cómo juegan los datos? Básicamente los programas de fidelidad son programas que tienen más que ver con lo financiero y con los resultados económicos que con la fidelidad. Al final, lo que uno busca a través de un programa tiene que ver con cómo entregar algo mejor para que las personas vuelvan a elegirte. Y eso básicamente se mide con repago, recompra, con retornos, ROI, con lo cual partimos desde la premisa de la data, entendiendo cuántas personas viajan, qué frecuencia de viaje tienen, para quién podría ser interesante un programa de millaje o de puntos de una aerolínea como complemento a sus programas. Con lo cual yo diría que un programa de fidelidad está parado arriba de la data, y data dura. Y además en el mercado hay mucha historia, hay muchos programas muy exitosos, hay muchos programas a los cuales le ha ido bastante mal, con lo cual para aprender hay un montón. Entonces, basados en data, una vez que entiende el negocio de uno, entiende el poder de lo que puede entregar al cliente y a otros socios de negocio, recién ahí se empieza a pensar entonces qué voy a entregar en la fidelidad, cómo hago que
mi programa convoque. Pero siempre es difícil de creer una idea de fidelidad. Deben medir si te quieren o no te quieren. En realidad se mide desde los números, así que les diría data, data, data. Muy bien, excelente. Rosario, en Banco Ripley, en un entorno que es definitivamente de las industrias que son más omnicanales hoy día y además súper competitiva, ¿cómo defines el peso que hay que darle a los insights que viene de la data de un CRM, por ejemplo, contra lo que uno puede llegar a observar en una sucursal con los clientes ahí en vivo? Yo creo que tal como dijo Nicolás, la data es algo a lo cual al final es nuestra ruta, nuestra brújula, de la cual siempre tenemos que mirar. Sin embargo, obviamente todo lo que pasa en el canal, en las tiendas, nuestras sucursales, nos da una percepción más emocional de lo que el cliente está viendo y viviendo, ¿sí? Nos permite ver aquellas fricciones que podemos ver. Por ejemplo, muchas veces decimos hay que ir a tienda, no porque hay que ir a tienda, sino para entender cuál es el problema real que tiene la persona al captar una tarjeta, cuáles son los triggers que te motivan a querer adquirirla, cuáles son las alianzas que realmente valoran los clientes. Entonces, si bien yo te diría, la data nos permite ver el histórico, ver en el fondo la evolución y hacia dónde queremos ir, pero siempre contrastar al final un poco con la realidad, ¿ya? Yo creo que los insights y el valor que te da el cliente te permite aunar ambas cosas y ver hacia dónde queremos seguir. Yo creo que una sin la otra no existe, pero obviamente siempre manda la data. Y también ahí decimos, como en el día a día en el negocio, obviamente el cliente levanta ciertas cosas, ciertos problemas, ciertas fricciones que nosotros como negocio deberíamos solucionar. Pero muchas veces la contribución al negocio viene por otro lado, no necesariamente por lo que el cliente quiere y la inmediatez. Entonces también ahí hay un trade-off de cómo querer avanzar con ambas cosas a la vez y cómo salimos adelante, por un lado cumpliendo lo que quiere el cliente, pero también respondiendo a la necesidad del negocio. Don Juan Cifuentes. En Sura se han lanzado productos como el seguro por kilómetro, que viene a variabilizar una forma de cobrar un seguro que tradicionalmente era fija, estable, muy predecible además. ¿Nos puedes contar un poco cómo nace esto y de nuevo, si esto viene de la Wata o la data? Sí, mira, a ver, un poco para que todos entiendan de qué se trata este seguro por kilómetro. Este es un seguro en el cual el cliente paga por uso, ¿ya? Hoy día estamos acostumbrados a este concepto del pago por uso. Acá este es un pago por uso. Mientras yo manejo, más pago. Mientras menos manejo, pago menos, ¿ya? Eso es muy en resumen las características de este producto. Ya a diferencia de los productos estándar donde yo tengo una tarifa plana, a mí me dicen esto te va a costar X UF al mes y pago independiente si el auto lo tengo estacionado y guardado o no. Es buena la pregunta de esta intuición versus datos. A mí me cuesta un poquito hablar tanto de intuición, entre comillas, esa intuición. Lo que nosotros hemos tratado de hacer es de alguna manera sistematizar y generar algunas metodologías que nos permitan ir entendiendo variables que son quizás menos duras que la data, ¿ya? Tenemos una serie de radares donde estamos haciendo observación del entorno, mirando cuáles son las tendencias que van apareciendo en el mercado, que nos ayuden a poder tomar decisiones respecto de, por ejemplo, el lanzamiento y el desarrollo de nuevos productos, como el que tú acabas de mencionar. Producto de esta misma observación de tendencia, nosotros empezamos a mirar hace algunos años atrás cómo se iba desarrollando todo lo que es el Internet de las cosas, cambio en el comportamiento de los clientes, como que, por ejemplo, cada vez están usando menos, gente que está usando menos el auto,
porque está cuidando el medio ambiente, porque tiene menos necesidades que hace años atrás del cuidado del uso de ese vehículo, y empezando a conectar estas variables, esta observación, uno empieza a plantearse, a mirar productos como digamos, esta innovación en productos que sin duda están conectadas también con la data. Digamos, en este caso en particular, ¿ya? La génesis del producto tiene que ver con esta observación del entorno, pero muchas de las funcionalidades que tiene el producto y de los servicios que entregamos a través de este producto está basada absolutamente en datos. ¿Ya? Hoy día tú puedes ver en la página web de nuestra cada viaje y el valor que tiene cada viaje que hizo el cliente con ese seguro. Puedes mirar una serie de variables de cómo está funcionando tu vehículo, ya que es parte de un servicio de valor agregado que vamos generando o vamos entregando a los clientes a partir de la data. Y aquí uno acumula un montón de datos. Nosotros, este es un producto que tiene 5 o 6 años. Hace varios meses atrás hicimos ahí un ejercicio donde nosotros calculábamos casi 10 veces, 10 viajes de la Tierra a la Luna en kilómetros de información, el equivalente a kilómetros de información que habíamos almacenado de los viajes de nuestros clientes. Y eso te permite hacer un montón de análisis respecto del comportamiento y el uso que está haciendo de ese producto un cliente. ¿Se escucha? Ahí sí. Los tres están en negocios donde pueden traquear, pueden registrar la actividad de los clientes, mucho más que lo que podríamos ver en consumo masivo o en otras industrias donde los clientes están muy lejos. Ahí sí. ¿Podemos caer en una trampa de muchos datos, de tener tanto que no sabemos qué hacer con ellos o que no tenemos la capacidad de procesarlo, Nicolás? Yo te diría que es casi una afirmación. No es que podemos, pasa. Cuanto uno más data tiene, más le quiere preguntar a la data, y eso se va convirtiendo como en un callejón, en donde siempre hay un doble clic. Siempre, y creo que ahí, no sé si es intuición la palabra, pero creo que es bueno poder parar y decir, ¿para qué estoy haciendo esta pregunta? ¿Qué estoy buscando realmente? Porque la data por la data es tramposa también. Y de hecho te puede llegar a conclusiones que no son ciertas. Porque la data, al igual que todo, tiene posibilidad de error. Entonces, una mala pregunta a la data te lleva a una mala conclusión, probablemente a una mala decisión. Pero en concreto, definitivamente en una aerolínea la cantidad de información es excesiva, no solamente del cliente, sino de la utilización de un avión, de lo que pasa en términos de seguridad. Un avión tiene, al momento de aterrizar, casi 3.000 sensores prendidos y se registra todo. Entonces, desde cómo uno maneja la seguridad, desde cómo uno maneja la eficiencia de la flota y cuánto tiempo de utilización, los aviones tienen que estar volando. Avión estacionado, avión que pierde plata. Entonces, desde todo eso y a cuánto consumen, por qué vía consumen, para ir a dónde consumen, en qué horario consumen, si compra maleta, compra asiento, esa información que tenemos y siempre te puede entregar algo más. Creo que hay que tener el resguardo de parar la pelota, hacerse la pregunta, ¿para qué quiero saber esto? Y cuando lo sepa, ¿qué voy a hacer? Porque es bien tramposo, bien peligroso. Ahí voy a enganchar, me voy a salir un poquito de la pauta, pero voy a enganchar contigo al tiro con la misma pregunta. Hace un rato, ustedes no estaban, estaba una persona de PricewaterhouseCoopers acá, y su charla derivó hacia la inteligencia artificial, ¿ya? Sobre las skills, etc. Hoy día tenemos más herramientas para procesar estos datos, para encontrar estas respuestas. Después vamos a llegar a cómo nos hacemos las preguntas, pero ¿has tenido experiencia en estos últimos 2-3 años de cambios sustantivos en la capacidad de análisis de la data y qué insights puedes sacar de ellos? Sí, a ver, yo creo, como decía Nicolás, ¿sí? Súper importante fijarse hacia dónde queremos llegar. Yo creo que el hecho de tener claro cuál es el KPI al cual queremos llegar nos permite tener como un horizonte claro. Entonces, efectivamente, hoy día la inteligencia artificial nos permite procesar datos de una manera mucho más eficiente. Y también yo creo que
con toda la cantidad de información que tenemos en el banco, con todos los Power BI, con todos los dashboards que existen, efectivamente uno se marea, ¿sí? Pero yo creo que también hay que fijarse un plazo, en el fondo, para tomar una acción. No nos podemos quedar en el análisis, porque al final lo que queremos es actuar y es contribuir al negocio, ¿cierto? Y otra de las cosas que yo siempre le digo a mi equipo es, bueno, si tenemos tanta data, tanta información, vamos por el camino un poco más seguro de pilotear. De hecho, en el banco y en el retail, en el fondo corporativo, existe dentro del mindset de piloteemos, probemos en algo chico, veamos cómo funciona, y si da bien, bueno, extrapolemos y obviamente vamos a haber disminuido el riesgo, pero vamos a haber avanzado muchísimo. Yo creo que hoy día sí, en el fondo, data por data, sin objetivo claro, es difícil en el fondo poder concretar. Al final, la idea es que esa data nos permita medir y poder avanzar. Para una persona que está encargada de los nuevos negocios, ¿cómo nos hacemos estas preguntas? ¿De dónde salen? Porque hoy día podríamos decir que los datos están para responderlas, ¿ya? Incluso hay gente que puede decirte que los datos te pueden ayudar a hacer las preguntas, pero en tu experiencia, ¿cómo nos contamos esta historia? ¿Cómo se arma este monito en la cabeza que nos formula una hipótesis y que vamos a ir a probar o a rechazar? Buena pregunta. Yo creo que aquí hay un mix entre lo que estábamos conversando de esta intuición, que muchas veces tiene que ver más con las canas probablemente, con la experiencia que con otras cosas, y ver cómo, el desafío está en ver cómo empezamos a combinar ese conocimiento experto que existe en todo tipo de oficios y en todo tipo de organizaciones, con un análisis profundo de los datos, ¿ya? Yo creo que los datos hoy día nos entregan una cantidad impresionante de información en tiempos relativamente rápidos, y creo que la habilidad o el desafío está en cómo somos capaces de empezar a combinar esa experiencia, esa intuición, el conocimiento, la guata, como decimos, ¿no es cierto?, en muchas de estas cosas, con un montón de información que hoy día nos permite tomar mucho mejores decisiones y probablemente hacer mucho mejores apuestas, porque cuando uno está probando una hipótesis, al final lo que está haciendo es una apuesta respecto de por dónde creemos o qué creemos que va a suceder, o cómo se va a comportar una determinada variable, ¿ya? Y creo que eso te ayuda a poder trabajar de mejor manera y más asertivamente esa hipótesis. Pero es una combinación, creo que es una combinación, no es sencillo, pero es una combinación de ambas cosas. Excelente, gracias. Y vamos a la marca, Nicolás. Vamos a los KPI de marca, ya con el brand tracking, otra. ¿Cómo gestionas tú o cómo ves tú el reflejo de experiencias, de problemas que son súper cualitativos? Hace un rato hablábamos de una mascota, una maleta, un avión tarde. ¿Cómo afectan esas cosas más quali y cómo haces para medirlas? Me quedé pensando en la charla de recién. A ver, desde la marca nosotros medimos, y lo voy a resumir muy, muy resumido, 2 dimensiones. Uno es si nos conocen o consideran que es el tradicional, o usan que es el tradicional funnel de un brand tracking, pero después es por qué nos reconocen. Al final es, si yo soy una persona, ¿por qué atributos? ¿Seré más alto, un poco más delgado o menos delgado, o de ojos azules? O sea, ¿son buena persona? Las marcas van construyendo eso a lo largo del tiempo. Y eso es un plano súper subjetivo. De hecho, en una misma mesa con 10 personas, la mitad puede decir blanco y la otra mitad puede decir negro. Y tiene que ver con un poco lo que escucharon o un poco lo que les ha tocado vivir. Pero ¿qué intentamos hacer con esos elementos? Permanentemente estamos buscando algún mecanismo que nos permita monetizar cada punto que se mueve de alguna de esas variables. Súper complejo,
porque los indicadores de marca se mueven mucho más lentos y son, les diría, por lo bueno, mucho más resilientes a aconteceres operacionales. De repente una marca que goza de muy buena reputación, una muy buena historia, puede pasar un mal momento sin ver reflejada una afectación real. Claro, si es un habitante de un mal momento, naturalmente va a haber un deterioro. Entonces, solo para que sepan, nosotros armamos un modelo de correlación entre consideración positiva, que es de aquellos que nos conocen, ya sea de manera espontánea o inducida, quienes nos consideran, y sobre ese grupo de quienes nos consideran lo correlacionamos a NPS, que NPS es el indicador más volátil porque se baja del avión y lo salimos a preguntar. Entonces, si la cabina no estaba en condiciones, si salimos con demora, si alguien no lo atendió bien o si pasó todo bien, se refleja perfectamente y en tiempo real. Y lo correlacionamos. Y la verdad es que, si bien con cierto delay y con menos turbulencia, con saltos menos bruscos, conectan. Y el segundo indicador que conectamos es tarifa media. Al final, el producto, principalmente vuelos domésticos, es bastante parecido entre las aerolíneas. Entonces, un vuelo de Santiago-Calama en un horario parecido, la verdad que las tarifas entre la competencia no se despega tanto. Entonces, lo que empezamos a mirar es qué pasa cuando me consideran más respecto a la tarifa media que yo puedo capturar. Mi oferta está. La pregunta es, mi oferta, ese asiento, ¿a qué tarifa lo puedo vender? Y obviamente hay un ejercicio que se llama Revenue Management, en donde permanentemente se va calibrando esa tarifa para poder llenar, y acá van términos de industria, el tubo, que es el avión, llenarlo y tener niveles de ocupación deseables. Así que diría, si bien la marca es ese reflejo que uno lo podría llamar más subjetivo, estamos permanentemente evolucionando esos modelos que lo correlacionan con datos que son más duros. ¿Por qué? Porque es la única manera de conseguir presupuestos. Si de los indicadores de marca no somos capaces de mostrar el valor que generamos para la compañía, es bien difícil en una disputa de presupuestos que son finitos, poder tener partidas que sirvan para construir esa marca de corto, mediano y largo plazo. Hay términos como la voluntad de pago, el tiempo, todas esas cosas son las que influyen en esta ecuación de pricing dinámico para mis alumnos que lo estuvimos viendo en clase. Rosario, ¿has estado enfrentada a una situación donde desde los datos tienes que elegir A o B y decir, me puedo ir por la derecha, me puedo ir por la izquierda, cada uno tiene pros, cada uno tiene contra? Si tienes alguna situación así, ¿cómo la enfrentaste? No sé si entendí también tu pregunta, pero vamos a ver. De hecho, muy en línea con lo que decía Nicolás, cuando me enfrenté el año pasado a intentar, de hecho mañana viene Lázaro, de hecho lo estuve viendo con él, de poder sacar la campaña de marca, ¿ya? Ahí obviamente uno siempre está en esta disputa con el financiero de por qué asignarme la plata para poder construir algo que muchas veces no se ve en el corto y mediano plazo, sino que más a largo plazo, pero ¿cómo lo intentamos? ¿Ya? Ese es un clásico. Ese es un clásico, es el dolor que tenemos todos los marqueteros. Bueno, veníamos en Banco Ripley desde el 2006 que no hacíamos una campaña de marca, ¿ya? El año pasado fue un año que veníamos saliendo de uno de los peores años de la historia, pero se avecinaba un futuro mejor, ¿ya? Entonces me acuerdo en conversaciones con Lázaro de decirle, bueno, intentémoslo, estamos en un plató bastante mejor, o sea, tenemos un forecast bastante predecible y asertivo, ¿por qué no lo intentamos? Y me decía, sí, pero es que quiero algo un poco más táctico, ¿cómo vamos a construir marca? Y yo decía, miraba mis indicadores de marca y decía, es que me quiero matar porque nadie me conoce. Llevamos 20 años y nadie sabe qué es Banco Ripley, ni siquiera nuestros propios clientes nos consideran. Entonces decía como, ¿cómo lo convenzo? ¿Qué hago? Bueno, y efectivamente le dije, confía en mí, traquémoslo, vamos monitoreando, si nos va bien, avanzamos, si no, no, ¿ya? Bueno, cuento corto, año pasado lancé mi campaña de marca, lanzamos, digo, con mucho esfuerzo, porque además
fueron ires y venires, a él le encanta el tema, entonces se metió en todo, desde el comercial, que lo revisó 1000 veces. Bueno, y este año fuimos con el segundo fly, pero yo dije, bueno, las cosas aquí tienen que cambiar. ¿Cómo hago para mostrarle el retorno de la inversión? En una campaña que mostrar el retorno de la inversión, la verdad no es tan fácil en el mediano o sea, en el corto y mediano plazo. Entonces dije, bueno, lo voy a esquematizar de tal manera de que puedan ver el impacto en un corto plazo y en un mediano plazo. Entonces, aquí yo creo que fue un gran learning porque hicimos un ejercicio, en el fondo también con todas las áreas comerciales, y dividí los KPI de 3 maneras, ¿ya? El primero fue el KPI de negocio, que era un poco lo que el financiero quería ver, Lázaro, Alejandro, gerente general, todos querían ver, y dije, bueno, la campaña va a durar aproximadamente 2 meses, ¿cómo me fijo objetivo en el fondo en el segundo Q? Y vamos traqueando y vamos monitoreando. Entonces, agarramos los principales KPIs de negocio, hemos ido traqueando, por suerte vamos bien, porque la campaña está al aire. Vamos a terminar en el fondo a mitad de junio y ahí esperamos que los resultados sean aún más positivos, ¿ya? Y por otro lado teníamos también los KPIs de marca, como en el fondo, en el corto plazo, yo efectivamente traía público. ¿Cuál era el objetivo de esta campaña? En el fondo era, por un lado, atraer nuevos clientes, y a los clientes que ya tenía, poder vincularlos más. ¿Qué significa eso? Que hoy día no solo tengan la tarjeta de crédito, sino que tengan la cuenta corriente, que tengan un seguro, que tengan distintos productos del banco, y cómo en el fondo yo capitalizo y rentabilizo a ese cliente, ¿ya? Y cuando veo en el mediano, o sea, en el corto plazo, cómo lo estaba haciendo, esta campaña bueno, tiene un despliegue 360, y en toda la parte online que estamos invirtiendo hartas lucas, ahí podíamos medir claramente cuánta gente era la gente que estaba entrando a la página web, clientes nuevos, clientes actuales. En el fondo fuimos monitoreando la cantidad de simulaciones que teníamos en los distintos créditos, la conversión, y todo indica que vamos muy bien, así que perfecto, ahí ya tengo mi segundo check. Y el tercero, que es un poco ahí lo que hablaba Nicolás, efectivamente tenemos que medir cuál es el impacto en el branding de la marca, ¿ya? Esto es algo un poco más complejo de medir, y también no es tan susceptible en lo inmediato, ¿ya? Necesita una construcción, por eso se habla de construcción de marca. Entonces, si bien nosotros en el banco tenemos un brand tracking, el cual medimos 2 veces al año, de hecho ahora estamos en campo, a finales de julio probablemente vamos a tener los primeros resultados. Al año pasado, en el fondo, al cierre tuvimos resultados positivos, esperamos para este año. A ver, no son grandes números porque son complejos de medir. Hoy día estamos mirando todo lo que es la consideración, recordación espontánea específica en el fondo para esta campaña, todo lo que es preferencia. Además también hacemos el drill down en el segmento C, que hoy día es el segmento al cual el banco está apuntando, donde tiene un mejor foco de rentabilidad. Entonces, al final, mirando las distintas aristas, también nos permite dar cuenta y poder responder en el fondo que vamos por el camino correcto. Al final yo creo que va por ahí un poco el desafío. O sea, empatizo demasiado porque uno propone y el consumidor dispone al final. Y para los financieros la marca es un gasto, para el consumidor una inversión. Es el único activo, siempre he dicho lo mismo, el único activo que con el tiempo no se deprecia, sino que debería crecer su valor. Y más aún cuando eres una marca un poco más chica en comparación al resto del mercado, que también tiene que salir a pelear con un 3% de share versus, no sé, un Banco Falabella, un Santander, que claramente tienen bastante más reconocimiento en el mercado. Entonces, al final, ¿Son categorías distintas? ¿Podríamos decir que sí, son categorías distintas? O sea, está la banca tradicional y está la banca, en el fondo, de retail, pero al final el consumidor es el mismo. O sea, y los son perfiles, perfiles, claro, son perfiles distintos, pero al final es el mismo mercado. Excelente. Juan, ¿hasta qué punto crees que los algoritmos y los modelos predictivos son suficientes para diseñar experiencias? A ver, yo creo que son los algoritmos, los modelos predictivos son herramientas tremendamente poderosas que hoy día nos están ayudando a poder tener probablemente un entendimiento muchísimo más profundo
de lo que puede suceder cuando muevo una variable A, B o C, pero creo que no es lo único que tenemos que considerar al momento de hacer estos diseños y estos análisis. Creo que acá también tenemos que complementarlo con algunos estudios, análisis más cualitativos, más tradicionales, más convencionales. O sea, creo que no nos podemos dejar de olvidar de las encuestas, las entrevistas en profundidad, los focus group, etcétera, que nos entregan también un montón de información que si somos capaces de complementarla con esa información dura, cuantitativa. Así que creo que son dos tipologías de herramientas, digámoslo de alguna manera, que son complementarias y que hay que poner al servicio del diseño de esas soluciones, servicios, productos que uno está analizando, estudiando en cualquier rubro. Está buenísimo. Esta un poco más abierta y el que quiera, el que pueda aportarme algo, feliz, porque la UDD se caracteriza porque sus alumnos generalmente tienen un perfil muy emprendedor, ¿ya? Y la verdad es que nosotros hemos conversado todo el rato desde una empresa que tiene los datos, que tiene la capacidad de obtenerlo de sus transacciones o de comprarlos, ¿ya? En un contexto donde recolectar, analizar y activar los datos puede ser costoso, sobre todo en etapas tempranas de un emprendimiento. ¿Es posible hacer buen marketing hoy sin esta data, más basándose en esta observación, en esta guata, en esta un poco información desestructurada que uno puede llegar a observar, para luego empezar a trabajar más con los datos transaccionales y cosas más de mercado? Yo me animo a comenzar una respuesta y la construimos, pero dijiste, es posible hacer buen marketing. Y el primer stop que haría es marketing 2 puntos, de dónde hasta dónde va. Porque hacer buen marketing, si hablamos de pura publicidad, Juan, sos vos, ¿no? ¿El ruido? Sigue siendo él. No, hacer buen marketing en términos de publicidad, campañas para un emprendedor es dificilísimo. Es dificilísimo porque no importa el tamaño del mercado, la inversión pesa. Entonces es complejo. Pero cuando hablamos de marketing en una mirada un poquito más completa y pensamos en la construcción de un producto que resuelve una necesidad real, yo diría que inclusive un emprendedor tiene más chances de no enredarse que una gran corporación. Las grandes corporaciones somos bien ineficientes en cómo armamos los proyectos, la cantidad de personas que tenemos que involucrar. Obviamente tenemos que ser muy cumplidores de todas las regulaciones, tenemos procesos que son pesados de mover. De hecho, si uno mira cuáles fueron los grandes emprendimientos, unicornios que han aparecido, poquitos han reinventado la rueda. Todos han enfocado en hacer mejor que los grandes monstruos lo que en el día a día hay que hacer. Al final, no sé, un Rappi no hace nada distinto a lo que pasaba en el planeta Tierra. Alguien cocina, el otro come, yendo o pidiendo. Bueno, cambiaron la forma de pedir. Entonces, yo creo que mirando el marketing, voy de vuelta a lo que yo me quedé la pregunta. Si es posible hacer buen marketing, yo creo que partiendo de una base, sobre todo para generaciones que están comenzando con las herramientas que hay, que no son las mismas que hace 5, 10, ni hablar 20 años, yo creo que tienen muchísimas buenas oportunidades para hacerlo mejor de lo que hicimos nosotros en el pasado. Sí, y yo otro, tú decías, puede ser muy caro, ¿no es cierto? Y puede tener una serie de costos el poder acceder a esta herramienta. Yo ahí discrepo un poquito. Yo creo que hoy día uno encuentra herramientas, tecnología a precios súper razonables. O sea, yo creo que hoy día no es un stop, no es un freno. Está lleno de herramientas
que son de plataformas abiertas, donde ni siquiera tengo en muchos casos que pagar. Hay tecnologías que nos permiten empezar como la data sintética, que nos permite empezar a generar información. Yo defino qué información quiero probar y la puedo generar de forma bastante rápida, bastante simple, bastante barata, que permite muchas veces complementar lo que hoy día nosotros estamos intuyendo, lo que creemos, lo que un emprendedor le puede estar dando el olfato de ese negocio, de ese emprendimiento que está tratando de desarrollar. Entonces yo creo que no es un freno. Yo creo que hoy día son herramientas que son muy accesibles para todo el mundo. Complementando un poquito, yo creo que también hoy día existe la inteligencia artificial que nos ayuda a capturar los datos, a crear los datos que necesitamos. Entonces yo creo que hoy día incluso están en un terreno mucho más virtuoso y también mucho de entender, de observar. O sea, hoy día hacen una pequeña encuesta entre su público objetivo y ya tienen luces hacia dónde avanzar. A partir de hoy día también comunicando en el digital, podéis invertir desde 5 lucas hasta 10 millones, o sea, hasta en el fondo infinito, pero puedes ir probando. Entonces hoy día creo que el terreno es más de piloto, es de probar, intentar y avanzar, versus quizás hace mucho tiempo en que también nos resguardábamos mucho más. Yo creo que hoy día estamos en un ambiente mucho más flexible de ires y venires, de probar, de testear, de intentarlo. Y al final yo creo que ahí un poco mi consejo es, si en verdad quieren emprender y la idea les mata, les fascina, háganlo con pasión. Ahí, bueno, el chico el anterior speaker decía, claro, el costo de oportunidad de emprender hoy día para nosotros es mucho más alto, ya nuestro precio es distinto. Si la formación que tienen acá en el fondo es para eso, el consejo que les daría es anímense, inténtenlo, pruébenlo, es ahora. Yo creo que el costo de oportunidad de perder es nada. Al final yo creo que estamos en un momentum en que todo es válido. Entonces también desde cosas disruptivas, más tradicionales, al final las ideas hay muchas. Lo importante es perseverar, seguir, intentarlo una y otra vez, se van a caer, se van a parar. Yo creo que va por ahí. La data sí es una clave, la pueden ir generando, ustedes mismos pueden ir generando la data con el tiempo. Para mí ese sería mi consejo. Me quedé con algo que dijo Nicolás, que las empresas grandes nos podemos quedar casi que entrampados en esta trampa de datos al final. ¿Te ha tocado recientemente eso de que la organización, porque acá las decisiones grandes generalmente no es de una persona, la organización se queda entrampada a falta de una corroboración más, un dato más, una pregunta más? Ahí sí. A ver, ahí sí, ahí está, estamos con los micrófonos. Sí, definitivamente hay una inercia que te lleva a mirar siempre lo mismo. De hecho, me pasa de tanto en tanto, y lo digo abiertamente dentro de la organización porque creo que es una manera de avanzar, que es a veces estamos 2 horas en una reunión, 15 o 20 personas, y miramos un indicador y aparecen 4 preguntas y volvemos al indicador y salimos a la reunión y nos llevamos 4 tareas para hacer doble clic y yo digo, ¿a dónde vamos? Cuando vengamos con la data, ¿vamos a ser mejor que ayer? ¿O al final queríamos confirmar porque teníamos una duda? Entonces, definitivamente creo que en las grandes organizaciones, sobre todo las que tienen mucha data, creo que nos enredamos y de tanto en tanto viene como una ola como de limpieza y se cambia la manera de reportar y se cambia el governance, que es un poco la gestión de la agenda y lo que se habla en la agenda, se cambian las audiencias, pero es porque de tanto en tanto caemos en el viejo vicio de mucho y nos perdemos, se rompió y nos perdemos, ahí vamos cambiando, y nos perdemos de lo importante. Hay una manera simple, creo que la intuición tiene que ver con eso, en que, no sé cómo se le dice acá en
en Chile, en Argentina se dice la cuenta del almacenero, del que tiene un almacén. ¿La cuenta de la vieja? Acá me soplan. No, la cuenta de la vieja. Que en definitiva de tanto en tanto tenemos que parar la pelota y decir, pará. ¿Cuántos llegan a la sucursal? ¿Cuántos caminan a la sucursal? ¿Cuántos compraron? ¿Y cuánto? Y después no, estuvo 10 minutos, 15. Espera, no quiero ir ahí. Al final, para vestirme a la mañana necesito saber, ¿va a llover, no va a llover? Y temperatura. Presión atmosférica, humedad, más bien. Y la verdad que no necesito. Está la data, está buenísimo. Uno habla en el teléfono y tenés 15 días de forecast. Para vestirme a la mañana necesito saber qué va a pasar en las próximas 8. Y de todos los datos, 2. Entonces, nos entrampamos y de tanto en tanto también nos desentrampamos, pero son procesos que cuando te desentrampas es porque estuviste un poquito ahogado. Ahí creo que tú hacías el comentario, Nicolás, más al principio creo que esto tiene que ver con saber qué es lo que uno tiene que preguntarle a esa data, ¿ya? Porque si no, yo creo que ahí es donde se cae en la trampa. Cuando no sabemos lo que queremos preguntar, lo que queremos obtener de esos datos, claro, podemos estar elucubrando no infinita, pero varias reuniones. Yo creo que a todos nos ha pasado. Y creo que es súper buena la analogía que haces tú con el tema del pronóstico del clima. Claro, oye, yo tengo 14 días. Bueno, pues si yo quiero saber, mañana viajo a Punta Arenas. Quiero saber si va a llover, si va a nevar, va a hacer frío, qué temperatura, para ver cómo voy preparado. Me da lo mismo lo que pase 5 días después. Yo ya no voy a estar allá. Y creo que tiene que ver con eso. ¿Cuál es la pregunta que quiero responder con esos datos para no caer en esa trampa? ¿Bien? Bien. Oigan, les recuerdo el tema del QR. Estamos entrando ya a los 15 minutos finales, entonces si tienen preguntas las mandan por el WhatsApp para poder ir pasándoselas al panel. A mí me queda una de las últimas y tiene que ver con... ¿Dónde se me perdió? Rosario. ¿Qué prácticas recomendarías incorporar para poder tener una visión más clara de lo que están sintiendo los clientes? A ver, yo creo que poder incorporar las distintas vistas del cliente es fundamental, desde una mirada, desde todos los estudios Qualis que tenemos, desde el NPS operacional, desde el presencial también, en el fondo desde toda la, o sea, si bien en el banco está, en el fondo está experiencia de cliente, estar muy de la mano con ellos para entender cuáles son los reclamos que recibimos, qué aparece en redes sociales, qué aparece en fiscalía. Al final hay tanta data cuantitativa y cualitativa que necesitamos tener esa mirada 360 para tomar en el fondo decisiones un poquito más sólidas y obviamente con el cliente en el centro. Yo creo que una de las cosas que he aprendido en el fondo a lo largo de mi carrera es que tenemos que poner el cliente en el centro, entender realmente cuáles son sus dolores, cómo como compañía solucionamos esos problemas, cómo le damos en el fondo distintas alternativas y soluciones para que puedan tener una mejor calidad de vida. Al final un poco eso te diría. O sea, finalmente estamos en un mundo donde no es ni blanco ni negro, no es ni pura data ni pura guata. Hay momentos y momentos donde cada uno pueda ir incorporando, lo decías tú, las canas, la experiencia. ¿Te ha pasado estar viendo un dashboard que sale de datos duros y decir algo más lo estamos viendo, algo desde tu intuición más pura y haber estado en lo correcto? Sí, más de alguna vez nos ha pasado eso, o también me ha sucedido que aparecen, de la información aparecen
ciertas casuísticas, ciertas situaciones que no habíamos considerado, no habíamos contemplado. Te pongo un ejemplo, quizás para poder graficarlo mejor. Me voy a tomar del mismo seguro por kilómetro que me preguntaba al principio. Empezamos a vender el producto, a generar información, y como te decía, este es un producto que nosotros lo diseñamos pensando en un perfil de gente joven, muy tecnológica, porque tú puedes estar mirando en la app cada viaje que yo hice de mi casa al supermercado, al cine, etcétera, mirar ahí el viaje, saber cuánto pagué por cada una de estas cosas. Pensábamos que era un seguro que se iba a contratar para vehículos de una gama baja-media, ¿ya? No alta gama, porque el que tiene un vehículo de alta gama lo quiere tener bien asegurado probablemente. Y al empezar a mirar los paneles, nos empezamos a encontrar con situaciones, con unos segmentos extraños para la conceptualización que habíamos hecho. Empezamos a ver mucho adulto mayor que estaba contratando el producto, que era súper antiintuitivo respecto a lo que nosotros nos habíamos imaginado, y mucho auto de alta gama. Y al investigar, al empezar a llamar a algunos clientes para poder entender por qué un adulto mayor lo estaba contratando, nos encontramos, y por qué estos autos de alta gama, nos encontramos con dos segmentos que no lo habíamos tenido ni siquiera en mente. Uno, los mayores no lo contrataban como decisión propia, sino que un hijo, un nieto, le había sugerido que contratara el producto porque ellos manejaban muy poco el vehículo y se ajustaba a su perfil, y lo habían ayudado en el proceso de contratación del producto, pero encontramos ahí un nicho que no lo habíamos visualizado nunca, y vehículos de muy alta gama, y nos encontramos un grupo de gente que aficionaba a los vehículos, que tenía 3, 4, 5 autos, ¿ya? Algunos de los autos lo usaba el fin de semana para sacar, darse una vueltita, 2 vueltitas a la manzana, volver a guardarlo, y por lo tanto no hacía sentido tener un seguro caro que lo pagaba todo el mes cuando el vehículo lo usaba 3 horas a la semana. Eso apareció como un hallazgo de los datos que empezamos a mirar. Y creo que eso pasa, digamos, y también te das cuenta de errores, pero creo que grafica un poco este ejemplo la pregunta que hacías. Ya, acá están llegando las preguntas no es que esté mirando mi WhatsApp, por si acaso. Están llegando por WhatsApp las preguntas. Acá el que quiera responde. ¿Qué herramientas han ganado relevancia actualmente en el análisis de los datos y cuáles han sido desplazadas? ¿Qué es lo que están viendo ustedes en este momento? Por favor. Y me quedé en la cabeza con un caso real también de intuición y datos. Pero lo que ha ganado relevancia, yo diría, por escándalo, es la inteligencia artificial como un procesador con una potencia abrumadora, y además que se entrena, con lo cual es bien relevante. Y voy a un casito lo más rápido que se pueda, pero que tiene que ver entre dato e intuición. Nos armamos un modelo. Hace poco tuve la responsabilidad de tomar UX, después de un cambio de sistema que nos viene llevando bastante trabajo. Se cambió el sistema core, que es el legado, digamos, el corazón de la compañía, y además los accesos, todo junto. Juan sabe que a mí me tocó en Argentina también en otro momento, y eso es bien complejo. Y ya con algo de rodaje, tomo UX. Lo primero que hice en UX es teoría de buenas prácticas. Dejemos de intentar diseñar Disney. Hagamos lo básico bien. Entonces empezamos a mirar qué hay que hacer para no diseñar, porque si no también se pone en laboratorio para reinventar la rueda y no tiene sentido. Y hacíamos muy buena captura de satisfacción, muy buena. Teníamos mucho caso mensual. Con inteligencia artificial armamos un modelo, lo teníamos muy bien medido, lo teníamos abierto por momento, y además teníamos interpretación de 3 niveles del comentario que nos dejaban. Sabíamos si era performance, si era un tema comercial, de usabilidad, si era atribuible a alguno de los momentos del journey, si era un tema de producto. O sea, la verdad, info buenísima. Y nos pusimos un objetivo para mejorar. En el Q1 dijimos, tenemos estas mejoras, le llamamos torre de control, de hecho. Estas son las mejoras, por A, B, C, no se implementaron. En abril volvemos a medir, me mandan el reporte y los indicadores para arriba.
todos para arriba. Y yo decía, si no implementamos mejora, ¿qué puede ser? Entonces, de vuelta, el dato me daba algo que a mí me convenía. Qué bueno estamos mejor, qué bueno que hicimos la torre de control porque definimos mejor. Pero yo por adentro sabía, no hicimos la mejora. La pared no puede estar mejor pintada porque no la pintamos. O puntualmente esa parte de la pared no la pintamos. Entonces ahí sí, desde la intuición y un poco desde la humildad, ¿no? Si no cambió, veamos por qué cambió. Nos metimos a la data y entendimos que hubo un cambio en el mix. Teníamos más personas que respondían de Perú, en donde teníamos mejor calificación, puntualmente por un sesgo de cortesía, porque la herramienta es la misma, o sea, básicamente un sesgo de cortesía, entonces, y menos de Chile, en donde nos conocen más. Hay un sesgo de cortesía en Latinoamérica, cada país tiene una propensión a confrontar o a decir las cosas de frente mayor o menor. Entonces, claro, la respuesta no es que habíamos mejorado, sino que tenía más gente que habitualmente me respondía bien. Lo cual también fue muy valioso desde la mirada de UX, porque yo seguía teniendo muy buenos argumentos para decir qué teníamos que priorizar, qué teníamos que hacer. Entonces, de alguna manera, de vuelta, intuición, data y a la intuición, porque uno puede decir más de 20 años en el mercado, me la sé toda, le queda bien a un argentino también, y la verdad que nadie se la sabe toda, nos equivocamos todo el tiempo y creo que ahí también es hacerse cargo de, si no lo sé decirlo, si lo sé y me equivoco, asumirlo, y si veo algo que es distinto a lo que espero, Juan nos contaba recién, hicieron un diseño que ellos prospectaban con un comportamiento X y después se descubre otra cosa, también aprovecharlo o simplemente corregir si hay que corregirlo. O sea, los indicadores mejoran porque las bases no eran comparables al final. Esta es buena, esta me gustó harto. Y tiene que ver con nuestra pega y tiene que ver con el futuro de nuestra pega. Acá alguien pregunta si creen o están seguros que hoy se puede armar una estrategia de marketing, marketing ampliado, no solamente una campaña de publicidad, una estrategia de marketing basado en prompts, basado en inteligencia artificial y dejar que la herramienta produzca. Aquí nosotros tenemos un desafío grande, ¿ya? De hecho, tengo ahí todo el día hablándome GenAI. De hecho, hoy día estamos desafiando tanto el equipo interno como externo a hacer todo con inteligencia artificial, ¿ya? De aquí a los próximos 3 meses espero poder lanzar, al menos como piloto, ¿ya? Una campaña generada 100% con inteligencia artificial. Estamos, por un lado, con los equipos internos, capacitándolos para que puedan utilizar todas las herramientas. Bueno, no sé si ya vieron lo nuevo de GenAI, que ya hace video con locución, con música de fondo, ya, o sea, avanza más rápido de lo que la historia se puede contar. Entonces, nos hemos propuesto en el banco avanzar aceleradamente con eso. De hecho, ahora estoy viendo de qué manera trabajamos con la agencia creativa, con un nuevo modelo, porque ya el que tenemos ya está quedando obsoleto. Entonces, al final es como nos enfrentamos a este desafío, cómo entrenamos ese músculo tanto interna y externamente con los distintos partners que tenemos, pero también yo creo que el llamado es que cada uno, desde la vereda en que esté, pueda incorporar en su día a día el tema de la inteligencia artificial, desde cómo hacer un brief, desde cómo analizar datos con inteligencia artificial. Yo creo que el desafío es tan grande que hay que estudiar, hay que meter las manos en la masa, hay que probar, hay que intentarlo. O sea, sin ir más lejos, ayer mis niñitas me decían, mamá, ¿me puede imprimir por favor para colorear un unicornio con un perrito? Entonces me fui a OpenAI y ahí, no mamá, un poquito más triste, con color. Yo, ya, les abrí una puerta que no voy a salir nunca más, dije. Pero al final un poco el mundo va hacia allá. Si no le metemos acelerador nosotros, vamos a quedar fuera y un poco obsoletos. Así que yo creo que todos tenemos un reto importante en las distintas aristas donde estemos, pero yo creo que sobre todo en todo lo que es creatividad, hay un mundo que no va a parar y que lo único que hace es mejorar y aprovechar esa oportunidad. Se están redefiniendo roles y carreras hoy día. Hoy sí. Que hace 2 años... No, o sea, a ver, si bien partimos el año pasado
A ver, yo llevo casi 2 años en el banco, desde que yo llegué ya utilizamos hartas cosas con inteligencia artificial. De hecho, creamos el primer FinInfluencer digital en el mundo financiero, que puede interactuar en tiempo real. Creamos algunos videos también ya con esto. La idea después es que sea nuestro posible asistente virtual, pero estamos viendo cómo lo incorporamos en todas las aristas del banco, no solo a nivel de marketing, sino que te diría cross. Nos quedan 3 minutos. ¿Ya? Yo cumplo con entregar la pregunta, aunque ya sé cuál es la respuesta, pero si tuvieran que elegir hoy un KPI para el próximo Q, dejémoslo así, porque ¿cuál sería y por qué? A los 3. Yo necesito que me consideren más. Nosotros te consideramos. Yo elegiría como KPI el esfuerzo, el indicador de esfuerzo de cuánto le cuesta a un cliente acceder a los servicios que le estamos entregando. ¿Cómo mejora ese KPI? Nos hicieron pensar, a mí por lo menos, porque venimos del vicio del mucho y ahora uno. Yo creo que el NPS al final es qué tanto nos van a recomendar después de habernos probado. Creo que NPS me gusta como predictor de varias cosas. Estimados, muchísimas gracias por su tiempo, por sus palabras. Yo estoy seguro que acá hay varias perlas de conocimiento. A mis alumnos espero que hayan tomado notas, porque viene una pregunta en el examen de todo lo que conversamos acá. Lo bueno es que no hay grandes diferencias entre lo que vimos en la sala de clases y lo que conversábamos de los funnels, del NPS. Ya vamos a llegar para allá, cómo te puede mentir también de repente, etcétera. Quiero agradecer a los panelistas por la conversación, a todos los que nos están acompañando en esta 6ª versión de Conexión Empresarial, y esperamos contar con su presencia en otra instancia. A los asistentes que ya sacaron su WhatsApp, sus teléfonos, el QR, no solamente para marcar su asistencia, sino que también para evaluar la actividad. Un aplauso y muchas gracias.